Bien, si tienes una Biblia, ábrela conmigo en Génesis capítulo 17. Y si no tienes una Biblia, puedes levantar tu mano y te vamos a hacer llegar una Biblia para que puedas seguir el estudio con nosotros en Génesis capítulo 17. Estamos a ya unas pocas semanas de terminar o irnos de vacaciones del grupo de jóvenes. Entonces te animo a que continúes viniendo para que no te pierdas los estudios y puedas seguir el hilo y regresar en enero. Todavía faltan algunas semanas, te voy a estar avisando cuándo es el último de este año, pero para que estés pendiente y entonces vamos a seguir avanzando. Génesis es un libro extenso que está lleno de historias, pero vale la pena ir con cuidado y vale la pena ir capítulo a capítulo y versículo a versículo, entendiendo más y más qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y si te acuerdas, Génesis es eso, el principio en cómo Dios comienza y ve cómo es, Dios comienza desde su voluntad. Desde su voluntad, Dios decide amar al hombre y Dios decide hacer al hombre y Dios decide darle un propósito al hombre, ¿no? Comienza ahí, no comienza en nosotros, no comienza en la voluntad de un hombre que no existe. Querer nacer y querer venir a este mundo simplemente no comienza ahí, comienza en Dios. Comienza en la voluntad de Dios queriendo hacer al hombre, ¿no? ¿Para qué? Para amarle y para que el hombre tuviera un propósito que va a llenar por completo su vida, que es glorificar a Dios. Y así comienza Génesis y entonces tienes toda la creación y lo que hemos visto en estas semanas, pero Dios está tratando con un hombre que es súper importante para el pueblo judío, pero es súper importante para los planes de Dios. Un hombre como tú y como yo, no un hombre perfecto, sino con sus rollos, pero que Dios decide escogerle y él decide creer a Dios. Y si te acuerdas, uno de los pasajes que más tienes que recordar en Génesis es cuando Abraham le creyó y eso le fue contado por justicia. Porque de ahí comienza todo, ahí comienza esta fe que salva, ¿no? Ahí está esta fe que sirve delante de Dios, ¿no? Una fe completa en Él, aunque no perfecta, pero sí depositada en Él. Y este hombre, Abraham, que hemos visto que ha fallado y ha resbalado una y otra vez. Y algo que Dios ha tratado conmigo es eso, cuando veo hombres en la Biblia que pues fallan y fallan y fallan y fallan y nada más Dios me hace pensar, ok, ¿qué tal si yo escribiera un libro donde estuviera todas tus fallas? Y diría, ok, entonces si estos hombres, aunque fallaron, sí fueron caminando cada vez de una manera más perfecta, de una manera más agradable a Dios, ¿no? O sea, realmente si no sería un libro lleno de fallas. Y entonces mi libro sería un libro lleno de fallas, ¿no? Mi historia sería eso. Y estos hombres, lo que sí vemos es que fallaron, pero se levantaron. Y Abraham está ahí. Abraham ha fallado varias veces, Abraham ha hecho varias cosas que no tenía que hacer, parecía que iba bien en su vida, tropezó, Dios le volvió a levantar y una y otra vez, eso es lo que hemos visto. Pero Abraham viene de hacer uno de los peores errores en su vida, que si te acuerdas es ser negligente en su vida, escuchar a su esposa cuando ella le estaba dando un mal consejo y no animar a su esposa. Y no recordarle quién era Dios y estar bien con lo que ella decía. Entonces simplemente se nota la desconfianza que hay en el corazón de Abraham. Y entonces ya de repente se encuentra que tiene un hijo que se llama que va a tener un hijo que se llama Ismael, ¿no? Y si te acuerdas todo esto, la sierva con la que Sara le propuso a Abraham tener un hijo porque ella no podía, y entonces ya tienen un hijo que se llama Ismael, pero vamos a ver qué pasa con esto. O sea, Abraham viene de regarla, o sea, feo, y hay errores en nuestras vidas. Todos nos vamos a equivocar y eso lo tengo claro. O sea, cuando los veo, no creas que no te observo, o sea, te observo y veo qué onda contigo, ¿no? Y digo, ok, y cuando veo que estás fallando, digo, ok, no podría esperar menos, ¿no? O sea, me gustaría que no fallaras, me gustaría que no fueras por ese camino, pero es tu relación con Dios, ¿no? Yo estoy aquí cada viernes animándote a seguir caminando con Dios, pero yo no puedo hacer más por ti que esto, ¿no? Que animarte. Y entonces cuando veo digo, ok, solo espero que no tome la peor decisión en eso, ¿no? Y la peor decisión sería como lo que Abraham hizo y tomó esta decisión y ahora tiene un hijo
que no es el hijo de la promesa, ¿no? Y ahora tiene todo un rollo familiar con una criada que le dio un hijo y que se va a sentir con derechos, y con una esposa celosa porque ahora tiene un hijo de otra mujer, ¿no? Pero ve, o sea, ¿cómo llegamos ahí? Y eso es lo que pasa con el pecado. O sea, no es que de repente te despiertas y ya todo pareció por arte de magia. Ya venía en tu corazón y ha sido como un tobogán que ha ido descendiendo y descendiendo y descendiendo hasta que llegas a este tipo de cosas, ¿no? O sea, he visto una y otra vez jóvenes que empiezan así en ese tobogán y de repente se despiertan y piensan que todo pasó por arte de magia, pero no fue así. Fueron tomando decisiones que le fueron alejando de Dios y ahora tienen una situación como esta. Un embarazo no deseado, ¿no? Tienen una adicción que no estaban esperando, que no estaban ni siquiera buscando, pero ya están enganchados en eso. Una relación de la que no saben cómo salirse, ¿no? Y es eso, simplemente no empieza, no aparece de la noche a la mañana, sino que vas así, vas descendiendo, vas descendiendo. Una pregunta que te puedo hacer es si estás en el tobogán, ya, si estás en este tobogán descendente del pecado, porque no es un buen camino y no es un buen lugar. Porque aunque vamos a ver una de las demostraciones más gloriosas de gracia de Dios, eso no va a quitar lo que Abraham hizo. Y entonces el último versículo del capítulo 16 nos dice: era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y versículo 1 del capítulo 17 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. En medio de esta crisis de fe de Abraham, en medio de este tiempo donde falló, donde la regó, donde ahora ya tiene un hijo, pero no, vamos a ver que no es el hijo que Dios le estaba prometiendo. Y él quiere ayudarle a Dios y él quiere cumplir el plan, pero su plan, no el plan de Dios. Y Dios se revela a él. Se revela y se muestra y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Esta palabra todopoderoso es el Shaddai y es la primera vez que aparece aquí esta palabra. Por ser Génesis va a haber muchas palabras y términos que se conocen durante toda la Biblia, pero que aparecen por primera vez en este libro de Génesis. Y el Shaddai no solamente significa todopoderoso, sino tiene un significado mucho más allá que eso. Tiene que ver con el Dios que puede satisfacer, el que tiene la fuerza para hacerlo. Y es importante cómo Dios se revela a cada persona. O sea, Dios es infinito y no acabas de conocerle, pero Dios se revela a Abraham de la manera en que Abraham necesita en este momento. Necesita Abraham recordar que Dios es el Dios que todo lo puede, que el Dios es el Dios que puede satisfacer, que tiene lo necesario para satisfacer la vida de Abraham, que Él es quien puede cumplir el propósito de su vida. Y tú tienes que conocer a Dios así de manera personal. Y es importante porque Dios se está revelando de esta manera. Y es importante siempre quién es el que promete hacer algo. Si tú tienes amigos, ya identificaste quiénes son esos amigos que son ley, ¿no? O sea, que si te dicen algo lo van a hacer. Pero también ya identificaste algunos amigos que, bueno, ya sabes cómo son. Entonces, si te dicen algo, no puedes esperar que eso se cumpla 100%, ¿no? Sino dices: bueno, ya no me avisó nada, pero así es él, ¿no? Pero es importante quién es el que promete. Y aquí el que promete es el Dios que Abraham ha conocido, pero no solamente el Dios que Abraham ha conocido, sino el Dios que ahora se revela como el Dios que todo lo puede y el único que puede satisfacer. En este caso es eso, el Dios que todo lo puede, el Dios que es suficiente, quien se está mostrando en la vida de Abraham y el que quiere revelarse a él y quiere que Abraham le conozca de esta manera. Y entonces le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Y le pide algo, dice: anda delante de mí y sé perfecto. Y hablamos un poco acerca de eso la semana pasada.
Dios es un Dios que hace un pacto con nosotros y Él sostiene ese pacto. Y vamos a hablar un poco del pacto. Él sostiene ese pacto, si te acuerdas, Él prometió. Abraham no tuvo nada que hacer en el pacto, él simplemente se durmió y vio medio borroso mientras Dios se paseaba y el fuego consumía el sacrificio. Abraham lo único que pudo hacer fue asustar a los opilotes que querían comerse el sacrificio. Pero sí Dios espera algo de nosotros. Y Dios quiere decirnos qué espera de nosotros. Hasta ahora Abraham ha caminado y ha dado 2 pasos y se ha caído. Y ha dado 2 pasos para adelante y 2 para atrás. Pero Dios quiere decirle algo. Abraham, yo espero de ti que andes delante de mí siendo perfecto. Y esta palabra no tiene que ver con perfección moral, sino tiene que ver con plenitud, con integridad. Y entonces Dios le está diciendo a Abraham: ok, Abraham, yo te escogí, yo sé quién tú eres. ¿Qué necesito de ti o qué espero de ti, Abraham? Lo único que espero de ti es que te des por completo a mí. Lo único que espero de ti es que seas alguien que sea derecho delante de mí. Que seas alguien que no ande por ahí un día sí, un día no, sino completamente decidas. Eso no quiere decir que Abraham ya no se va a equivocar más. Cuando Dios viene a nuestro encuentro, cuando Dios se revela, cuando conocemos quién Él, cuando le conocemos de una manera personal como Abraham le está conociendo, de una manera palpable, Dios no solamente nos dice quién es Él, sino nos dice qué tenemos que hacer nosotros. Y creo que una buena pregunta para ti es si has conocido a Dios así, si Dios es palpable para ti. Ojo, no si Dios es palpable para tus padres. Yo sé que la mayoría de los que están aquí, sus papás son cristianos. Y Dios tiene historias con ellos de lo que ha hecho en su familia. Y eso está padre y eso es bueno. Y ellos han conocido a Dios. Pero aquí la pregunta es si tú has conocido de esta manera a Dios. No por las situaciones de tus padres, sino por las tuyas. O sea, que tú puedes decir: yo sé que Dios es Dios El Shaddai, que hasta ahora no sabías qué significaba eso tal vez. O sea, yo personalmente he palpado a Dios como el Dios todopoderoso en mi vida. O sea, Dios ha sido esto para mí de una manera personal. O sea, Dios me ha sostenido. Dios ha sido eso, el que todo lo puedo cuando yo no podía con esto. ¿Le has dado la oportunidad a Dios de ser el Shaddai en tu vida? Ahora, otra vez, ¿qué quiere Dios de mí? ¿No te has preguntado eso? O sea, ¿qué quieres, Dios? Dios quiere todo de ti. Quiere un corazón completo. Quiere un compromiso completo. Abraham se estaba convirtiendo en el gran hombre de fe, el padre de la fe. Y tal vez si creciste en la iglesia, sabes, el padre Abraham tenía muchos hijos. O sea, sí, ¿y cómo se convirtió en eso? Es lo que vamos a ver. ¿Cómo se ve una persona que empieza a caminar con Dios en un gran hombre de fe? Y yo lo que espero de ti es eso, que te vuelvas en un gran hombre y una gran mujer de fe en tu vida. Y eso no fue de la noche a la mañana. No fue que un día se levantó Abraham y ya creo completamente, ya soy pleno, ya. Simplemente no fue a través de años. O sea, han pasado años de Abraham caminando con Dios y confiando en Dios paso a paso. A veces no tan bien. Tú tienes que saber que esta carrera de ser cristiano no es un sprint, no son los 100 metros libres, ¿no? Donde a ver quién llega primero, sino que es una carrera larga que de lo que se trata es de permanecer. Yo quiero verte aquí en 10 años. Bueno, aquí en el grupo de jóvenes ya no te vamos a dejar pasar. En 10 años seguramente ya vas a tener más de la edad permitida. Pero yo quiero verte aquí en 10 años.
dentro de la iglesia. Muchos de ustedes ya con sus familias, muchos de ustedes con sus carreras terminadas, muchos de ustedes haciendo lo que Dios les ha pedido hacer en cada lugar, pero confiando en Dios, siendo hombres y mujeres de fe. Entonces corre de tal manera esta carrera, con pasos más firmes cada vez, confiando en Dios paso a paso. No tratando de correr rápido, no tratando de adelantarte, no tratando de ser el mejor, sino sabiendo eso. Esto se trata de permanecer. Entonces permanece y agarra un buen trote en tu vida, que puedas mantenerlo. Y Dios le dice eso: yo espero esto de ti, Abraham. Y Dios espera eso de ti. Dios espera un compromiso completo. Y tal vez hasta ahora has estado caminando con Dios, y eso está bien, pero hasta ahora has estado vacilando como Abraham, ¿no? O sea, sí, Señor, ¿no? Y ya Abraham es salvo, o sea, la justicia le fue atribuida por la fe, pero un día sí y un día no, y ahora ya se encuentra en todo este rollo. Yo espero que no tengas que llegar en una situación así como la de Abraham para empezar a caminar firme con Dios, para tener un compromiso profundo con Él, un compromiso completo, para darle ya de una vez todo tu corazón. Y entonces Dios sigue hablando con Abraham en el versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Otra vez el pacto que Dios ya hizo con él. Y te multiplicaré en gran manera. Y lo que hace Abraham es lo correcto delante de Dios. Dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro. Y Dios habló con él diciendo, o sea, no se pone a negociar Abraham con Dios, sino simplemente hace lo que le toca. Versículo 4: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Y dices, bueno, Dios no es tan creativo, solo le puso una H, ¿no? O sea, no le hizo mucho al nombre, pero en significado, Abraham quería decir solamente como padre, ¿no? Pero Abraham, con H, Abraham, quiere decir padre de, no solo de multitudes, sino de naciones. Ahora, Dios había hecho un pacto con él, que Dios iba a usar a Abraham para que de él viniera el Salvador del mundo. Ese es el chiste de usar a Abraham, Jesús. Ese es el hilo que conecta toda la Biblia. Y él está ofreciendo este pacto de salvación a través de ese Mesías prometido, de Jesús, que va a venir a través de su simiente. Y él creyó y le fue contado por justicia, pero por alguna manera él quería ayudar al plan de Dios y se salió. Y entonces Dios le tiene que recordar estas cosas, las cosas que Abraham ha olvidado. Y entonces no solamente eso, sino le llama a un compromiso profundo y le dice: Abraham, una de las cosas que va a suceder contigo después de este compromiso profundo es que ya no se llamará más tu nombre Abraham, o sea, padre. Ahora acuérdate, él tiene 99 años y no ha sido papá, pero así se llama. Pero no tiene alguien más que Ismael, que ahora sí es su hijo, pero que no es el hijo de la promesa. Y ahora no solamente le dice que va a ser padre, sino le dice que va a ser padre de naciones, pero Abraham tiene 99 años. Le dice: ¿por qué te he puesto por padre de muchedumbre de gentes? Versículo 6: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Esto es algo que por primera vez le dice Dios a Abraham. Y Dios decide cambiarle el nombre a Abraham. Y eso lo vamos a ver en otras partes en la Biblia. Dios lo hace con Jacob, Dios lo hace con Pedro. Pero ¿esto qué quiere decir, este cambio de nombre? ¿Quiere decir que ahora de cristiano tienes que llamarte diferente?
Algunos sí lo necesitarían, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Semilla vemos como 8 Danieles. Entonces yo votaría porque se cambiaran algunos del nombre. Yo como nada más me llamo Daniel, yo me quedo Daniel con Daniel completo. Pero no se trata de cambiar el nombre literal, sino se trata de una nueva identidad que como cristianos deberíamos adoptar y recordar y saber. Una nueva identidad que nos habla y nos recuerda las promesas de Dios. Ahora, esta nueva identidad en Dios no siempre nos sentimos de esa manera. O sea, Abraham acaba de pasar de Abraham con H y él, o sea, Dios le está diciendo, ahora ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham. Y eso es padre de naciones. Y entonces él tiene que llegar con la gente y decirle, ¿saben que hablé con Dios? Y me dijo que ya no me llamen Abraham, o sea, padre, sino que ahora me llamen padre de naciones. Y eso para la gente podría hasta sonar como burla. O sea, este cuate tiene 99 años, tuvo que acostarse con la criada para tener un hijo. O sea, ¿cómo va a ser padre de naciones? Y muchas veces tú como cristianos no nos sentimos de la manera en que Dios nos ve o como Dios nos llama. Pero tú tienes que saber que Dios no nos ha engañado. A veces puede parecer poco probable en nuestra situación el cómo Dios nos llama, pero es precisamente lo que a Dios le gusta hacer, algo que no se ve todavía como debería ser. Dios le llama como es, porque Dios ve no tú hoy en día. Dios no ve lo que hiciste hoy así para con eso ya tacharte y decirte esto eres, sino Dios ve la obra terminada en ti. Ahora, una de las partes de fe de Abraham es llegar con la gente y decirle, hola, soy el padre de naciones. Y anunciar lo que Dios ha hecho y lo que Dios le ha dicho a un anciano de casi 100 años, que su esposa no puede tener hijos. Pero Dios le promete eso, una nueva identidad. Y Dios promete eso a ti y a mí, un nuevo hombre, una nueva identidad. Por ejemplo, la Biblia está llena de esto. Y Él nos ha salvado y nos llama ahora que somos justos, santos e hijos suyos. Y va a haber días en tu vida donde te vas a sentir todo menos esto. O sea, ¿cómo Dios me va a poder hacer justo si soy todo menos eso? ¿Cómo Dios me puede llamar santo? O sea, si supiera. ¿Cómo Dios me puede llamar hijo suyo si no soy ni un buen hijo de mi mamá? Pero tú tienes que recordar quién es el que promete, que Él cumplirá su propósito y Él nos ve como si la obra estuviera ya terminada. Él no ve las circunstancias de Abraham ni las probabilidades. Él lo ha prometido y Él lo hará. Tú y yo no alcanzamos a ver el proyecto de Dios completo en nuestra vida, pero Él ya nos llama así. Él ve lo que tú y yo no vemos. Y sobre todo Él nos ve a través del lente de su Hijo Jesús, justo, santo, puro, escogido. Versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en las generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y ahora le está hablando de este pueblo que vamos a ver más adelante.
y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y Dios le está hablando de este pacto que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con la promesa del Salvador. Y Dios le había prometido esto, y Abraham tenía que recordar que Dios no había olvidado su promesa. Muchas veces seguramente se sintió olvidado por Dios. O sea, llevo años siguiendo a Dios y no veo nada de lo que Él me ha dicho. Pero Él está recordando una y otra vez: espera, mi pacto es perpetuo contigo. Y vamos a ver que es un pacto perpetuo que alcanzará a las siguientes generaciones. O sea, un pacto eterno. Y Dios le está hablando de este pueblo. Ahora, Dios le va a pedir hacer algo con esto. Versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. O sea, guardar el pacto es eso, apropiarse de él y simplemente caminar en fe en él. Versículo 10, este es mi pacto, que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Y le va a pedir Dios una señal a Abraham, que va a ser una señal que va a perseguir a todo su pueblo, o que va a ser consecuente con todo su pueblo. Y una señal tal vez para ti va a sonar extraña y rara, pero tiene mucho significado esta señal. Y le dice eso: será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ojo, ese no es el pacto, sino esa es la señal del pacto. Dios había prometido algo. Dios había prometido que vendría el Salvador a través de eso, de su familia. Dios le había prometido la tierra por heredad. Dios le había prometido que le iba a dar un hijo, y que de ese hijo iban a venir el Mesías y todo este pueblo, donde Dios iba a traer salvación al mundo. Y Dios le está pidiendo un compromiso, y entonces Dios le pide una señal del pacto, una señal para todos aquellos que abrazaran esta promesa. Ahora, la señal no es la más cómoda del mundo. A lo mejor tú dices: hubiera sido mejor un tatuaje, un arete, un piercing, ¿no? Un corte de pelo raro, pero no. Es la circuncisión. Ahora, esto entre los pueblos en este tiempo era algo muy común, era algo que se hacía comúnmente. Pero Dios decide hacer esto como un distintivo de su pueblo, y que iba a ser asociado con los descendientes genéticos de Abraham. Y tenía mucho sentido. ¿Por qué? Porque era algo que tenía que ver con la parte reproductiva del hombre. ¿Por qué? Porque de esa simiente, de esta familia, de este pueblo es donde vendría el Mesías. Ahora vamos a seguir leyendo y seguir entendiendo. Versículo 12: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Y de 8 días, y hay varios estudios que dicen que por qué de 8 días el niño. Y a los 8 días el bebé ya produce todo lo que necesita para coagular suficiente. Es más, no hay ninguna etapa mejor que 8 días de nacidos para que alguien pueda hacerse esa operación o esa circuncisión. Y hay detalles clínicos acerca de esto. Y Dios simplemente pide eso, o sea, todo el que esté de tu casa y todo varón que nazca, o sea, tiene que llevar esta señal. Una señal que va a perseguirles y que va a estar con ustedes, para todos aquellos que habían abrazado esa promesa. Indicaba también a su simiente esto, que había una separación de la carne en el hombre. O sea, que esta parte carnal del hombre tendría que ser quitada, porque si no el hombre permanecería impuro
y fuera del pacto de Dios. Pero ojo, es este acto y esta operación realmente no tenía nada en especial, sino simplemente era una señal muy gráfica, una señal muy íntima. Pero cada hombre que nacía en este pueblo era cortado el prepucio. Y entonces cuando crecían, ellos tenían que explicarle. Hasta los 8 días no podían explicarle. Pero ellos sabían, esta es una señal que Dios nos pidió, como alguien, como su pueblo, que hemos decidido abrazar su promesa. Les tocaba hacer esta señal como muestra de que habían recibido este pacto por fe. Era una señal de separación de la impureza, era una señal de dependencia de Dios, era una señal de intimidad con Dios, era algo muy íntimo. Era una señal de obediencia y era una señal de consagración. Era una señal externa, aunque íntima, de algo que ya había pasado internamente. Una señal externa de algo espiritual. Una vez más, era una señal como muestra de que habían recibido este pacto por fe. Y eso es importante que lo entiendas, que es solo una señal, porque esto se convirtió en el ritual más importante de los judíos. Pero como siempre hacemos el hombre, decidimos hacer más importantes las cosas externas que las cosas internas. Y esto, que era una simple señal, se volvió un ritual que ya pensaban que eso tenía el poder de hacerles acepto delante de Dios. Y entonces con desprecio llamaban a los otros incircuncisos. Pero tú tienes que saber que los rituales no tienen ningún poder. Es más, si aquí dijera y entonces Abraham hizo esto y eso le fue contado por justicia, predicaríamos eso. Tienes que acercarte por rituales a través de Dios, ¿no? Y necesitas hacer esto y esto. Pero no, eso pasó mucho antes de la circuncisión, que solo por fe la justicia de Dios fue atribuida a Abraham y Abraham fue salvo. Pero esta era una señal de que ellos habían abrazado este pacto, de que habían creído. Tú tienes que saber que los rituales en la vida cristiana no tienen ningún poder espiritual. Y a veces solo servían eso como una señal externa. ¿Qué rituales tenemos hoy en día dentro de la iglesia? Bueno, tenemos la cena del Señor, ¿no? Donde recordamos a Jesús y comemos el pan y tomamos la copa, pero no es literal eso, ¿no? Sino simplemente estamos recordando. Y es un muy bonito recordatorio. Pero otro ritual que se tiene es el bautismo. Y hay gente que piensa que tú necesitas bautizarte para ser salvo. Pero el bautismo no tiene ningún poder en sí mismo. El bautismo no te cambia, pero sí es una señal externa de lo que ha pasado internamente. Si tú has creído en Jesús, has muerto junto con Él y has resucitado junto con Él. Has cortado con la carne para vivir en el Espíritu. Es el nuevo nacimiento a tu vida espiritual, donde ya no vives para la carne, sino vives para Dios. Este mismo significado tenía este ritual en el pueblo. Y era para el que quisiera, porque mira, versículo, ¿dónde estamos? 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces era opcional, o sea, si tú querías. Pero si alguien no quería, simplemente no podía ser partícipe del pacto que Dios estaba ofreciendo. Igual que lo es hoy. O sea, es opcional. O sea, si tú no quieres ser parte de las promesas, está bien. Y entonces les dice eso: quien no quiera, simplemente no puede estar con ustedes, porque ustedes son el pueblo que yo he escogido. Versículo 15.
Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y también le cambia el nombre a Sarai y ahora solamente se llama Sara. Y aunque es muy parecido su significado, Sara simplemente tiene esta idea de que es la princesa de las multitudes o la madre de las multitudes. Y Dios le está recordando todas estas cosas y le está diciendo y le está hablando acerca de esta señal del pacto. Y nada más como dato, déjame darte algunos versículos para que puedas, si quieres, anotarlos y después estudiarlos que hablan acerca de esto. Por ejemplo, Romanos 2, 28, 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente. Porque entonces la pregunta podría ser: ok, entonces ¿qué? ¿Necesito circuncidarme a mi edad? O sea, como que ¿qué es lo que necesito o no? Pero no necesitas eso. Esa era una señal, como para nosotros hoy la señal o un ritual puede ser el bautismo. Pero eso no cambia tu vida. Es un símbolo y los símbolos no tienen ningún poder por sí solos. Pero ellos pensaron que eso era lo que tenían que hacer y eso era lo que tenía el poder y no Dios mismo. Y Romanos 2, 28, 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Está hablando de una circuncisión del corazón, de algo que pasa, que era esta señal externa, pero que ahora pasa internamente cuando venimos al Señor. Otro versículo que habla de eso es Romanos 4:11. Y está hablando de esto, de Abraham, y dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Está recordando la justicia que tuvo por la fe. Él todavía no tenía este pacto, todavía no tenía esta señal, perdón. Él era un incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les es contada por justicia. O sea, no necesitas circuncidarte. Dices: uff, qué bueno, o sea, no sabía cómo le iba a hacer. Y simplemente eso, para el incrédulo que no quería esto y que no quería caminar, es eso, es un corazón incircunciso. El que no ha querido creer en Dios tiene un corazón incircunciso, o sea, atado a la carne. Ellos nacían en este pacto, pero a diferencia de ellos y nosotros, ellos nacían en este pacto y a los 8 días ya hacían esto, pero el cristiano no nace en un pacto. O sea, tú no naces en un pacto por tus papás. El cristiano necesita nacer de nuevo para ser partícipe del nuevo pacto. Ahí sí hay una diferencia totalmente entre lo que ellos hacían y esto. Otro versículo es Colosenses 2, del 10 al 12. Y hablando de esto, y si vosotros estáis completos en Él, o sea, no necesitas nada más, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, está hablando de Jesús, también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, o sea, en la cruz, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La circuncisión no los hacía partícipes del pacto, sino la fe. Y un versículo más, Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, muy claro esto era algo que tenía con su pueblo, era una señal, y Dios le pide eso con algo específico. Pero para nosotros la circuncisión es eso, del corazón a través de Cristo. Y sigue siendo el mismo plan desde el principio, que solo puedes ser salvo y solo puedes tener una relación con Dios a través de la fe, que fue lo que Abraham hizo. Ahora sigamos adelante. Le cambia el nombre a Sarai, versículo 16: y le bendeciré. Está hablando de Sarai.
y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Y Abraham está escuchando esto. Y acuérdate, Abraham tiene casi 100 años y Sara tiene casi 90 años. Y Sara no puede tener hijos. Pero ya tienen un hijo que es Ismael, que salió de una manera que no debería haber pasado. Y Dios le está recordando eso y le está diciendo la promesa. Y le está diciendo la promesa acerca de Sara, que es estéril. Y el versículo 17, mira lo que pasa. Y entonces Abraham se postró sobre su rostro cuando escuchó esto y se rió. O sea, él está escuchando la promesa de Dios a su edad. Y algunos dicen que no se ríe exactamente burlándose de él, sino como de nervios. Algunos dicen que no es incredulidad, sino simplemente se le hace tan difícil esto. Dice, entonces se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, no lo dijo con su boca, sino en su corazón. Es esto cuando hablas contigo mismo, pero Dios conoce nuestro corazón. Y Abraham dice, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y Abraham está escuchando eso, pero realmente las circunstancias en cómo ve que están, o sea, no se le hace que tenga sentido. Y sabemos esto, Abraham es un hombre de fe, Abraham creyó y le fue contado por justicia, pero Abraham, como a veces tú y yo, no entendemos del todo el plan de Dios y le fue difícil confiar al ver las posibilidades. Y no puedo juzgar a Abraham por pensar así, porque tú y yo, si fuéramos Abraham, tal vez pensaríamos de la misma manera. O sea, Dios, sí creo en ti. O sea, sí creo en ti. O sea, eres mi Señor y te amo, pero ¿cómo vas a hacer esto? O sea, ve cómo estoy, ve a mi esposa, o sea, ¿cómo vas a sacarnos de esto? Y Dios sabe lo que hay en el corazón de Abraham. Y ve lo que dice Abraham todavía en el versículo 18. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y esto suena como que Abraham está tratando de negociar con Dios. Tú y yo a veces nos encontramos negociando con Dios. Y eso demuestra a veces una falta de fe en nosotros, que puede ser válida como la de Abraham, pero no es válida porque Dios es Dios. Y Abraham le hace como una oferta, y la oferta de Abraham es: ok, Dios, ¿por qué no tomas lo que yo puedo ofrecerte? Lo que yo pude hacer o lo que yo hice, ¿por qué no simplemente lo tomas y lo bendices? ¿Por qué no tomas a Ismael? Ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, Dios, no sé, pero sería más fácil que mejor agarraras a Ismael y lo usieras para tu plan, en vez de hacernos ver como eso. O sea, somos dos ancianos y mi esposa no puede tener hijos. Pero tú tienes que saber que Dios nunca tomará lo que hicimos en la carne para comprometer sus planes. Él está dispuesto a hacer su obra en nosotros, pero a su manera, no a la nuestra. Porque a veces venimos a Dios y traemos ya nuestro plan y mira, Dios, lo que hice sin ti, cuando no te consideré. Sí, ya la regué, ¿no? Pues ayúdame y bendíceme, ¿no? Ya estoy aquí, ya traigo esto y ya vengo acarreando esto que no debería haber hecho, pero ya hice. Y si me bendices y me ayudas. Cuando venimos así con nuestros frutos de haber desobedecido a Dios, no podemos venir a negociar con Él.
Dios, aquí está lo que yo quiero y lo que yo hice y lo que yo tengo, porque todo eso lo único que hace es estorbar el plan de Dios. Una vez más, parece que tenemos un mejor plan que Dios. Muestra que consideramos que Dios no puede hacer algo mejor que lo que nosotros hicimos. Alguna vez platiqué con una chica que ya no viene al grupo de jóvenes, que estaba con un chavo con el que no debería estar, que le había hecho mucho daño y había hecho mucho daño con sus acciones. Y platiqué bien con ella y con lágrimas en los ojos los dos, y le dije, realmente tú no crees, porque ella no quería dejar a este chavo. Digo, ¿tú realmente no crees que Dios te pueda dar un hombre de fe para ti? Déjalo. No te conviene. Te ha hecho mucho daño. Y le animé a eso, a que tuviera fe de que Dios tenía algo mejor para ella y que no se aferrara. Y no me escuchó. Y hasta me dejó de hablar por mucho tiempo. Y es eso, como que ya escogí mal, ya hice mal, Señor, bendíceme y ayúdame. Y no es así. Dios tiene un plan y podemos rendirnos ante ese plan o estorbar a ese plan con nuestras decisiones. Y simplemente sigue ahí ligada con eso y simplemente no puede avanzar en su vida. Ten cuidado con lo que haces y ten cuidado con lo que quieres venir a negociar delante de Dios. Él tiene su plan y lo va a hacer a su manera. Y no trates de venir y traer tus propios esfuerzos delante de Él y decir, Señor, aquí está lo que hice mal, y bendícelo. Mejor deja eso que hiciste mal, arrepiéntete y camina en lo que Dios sí quiere para ti. Hazlo a la manera de Dios. Y entonces Abraham dice eso, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y como que hay cierta duda de lo que Dios le acaba de decir. ¿Cómo que vas a hacer eso si no se puede, Dios? Versículo 19, y respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. No estoy negociando. Ciertamente Sara tu mujer, literal, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. ¿Sabes qué significa Isaac? Risa. Lo mismo que se le salió a Abraham cuando escuchó que Dios iba a hacer eso. Dice, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de ti. Y Dios le hace esta promesa increíble. Y a cualquier papá le encantaría escuchar eso de parte de Dios. Yo voy a tratar con tu hijo y tu hijo va a ser un hombre de fe, yo lo voy a usar. Versículo 20. Pero Dios tiene misericordia y le dice, y en cuanto a Ismael, que también es hijo de Abraham, también te he oído. Dios le dice, ok, ese es tu plan, pero mi plan es Isaac, y él es el hijo de la promesa, y a él le voy a dar las promesas. Pero en cuanto a Ismael, también te he oído. Y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Pero él no es el hijo del pacto. Él no es el hijo de la promesa. Eso fue algo que tú hiciste por tu propia cuenta. Algo que yo no quería para ti, y eso va a comerse aparte. Y eso va a traer consecuencias interminables entre los pueblos. Pero yo cumpliré a Abraham lo que te he prometido. Versículo 21.
mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Otra vez Dios diciendo, yo voy a hacer las cosas en ti, pero a mi manera. El que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y Dios ya le pone fecha, así. Y dice, cuenta regresiva, a partir de hoy tienes un año para contar cuando vas a ver que yo te voy a dar lo que te he prometido. Y después de eso algo cambia en la vida de Abraham, porque mira, versículo 22. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Ahora suena súper raro esto, pero esto muestra muchas cosas en Abraham. Y Abraham tenía que ir con cada siervo y decirle, Dios me dijo esto. Y ¿quién crees que lo hizo? Literal, Abraham. O sea, no es que fue a contratar un cirujano y dice, ¿me ayudas? Tengo mucho pueblo que necesito que le hagas esto. No, él mismo fue. Y él mismo lo hizo. Y con eso está anunciando que hay un Dios que le ha prometido algo. Y seguramente sus siervos no lo decían, pero decían, o sea, nuestro jefe ya está chocheando, o sea, ya tiene 100 años, ya se le va la onda, o sea, pero bueno, pues tenemos que hacer esto, o sea, nos está pidiendo esto súper raro. Y no alcanzaban a entender, pero Abraham estaba hablando y estaba diciendo, Dios me pidió esto. Y Abraham se ve su fe en obediencia. Y importante, yo no obedezco a Dios para que Él me dé lo que yo quiero. O sea, Abraham no está diciendo, órale, para que Dios me dé el hijo que yo quiero, vamos a hacer esto, no me importa. No, o sea, yo no obedezco a Dios para que Él me dé lo que yo quiero. Yo obedezco a Dios porque creo en Él, porque creo que Él cumplirá su propósito en mí. Y una evidencia de la fe es la obediencia a Dios. Ahora Dios no te está mandando a hacer lo mismo que Abraham. Y qué bueno. Pero Dios te está mandando a obedecer. ¿A obedecer a qué? A lo que Él te está pidiendo hoy. Y Abraham empieza a obedecer completamente, plenamente, como Dios le está pidiendo. El mismo día que escuchó, obedeció. Y la obediencia para Abraham involucra valentía. Lo que tiene que hacer, valentía. Él tenía que hablar de lo que Dios le había dicho y no solo eso, tenía que dejar incapacitados a todos sus hombres. Para gente ya mayor, o sea, gente adulta, esta operación es una operación seria que te deja botado. Y entonces tiene a todos sus hombres incapacitados por varios días. Y acuérdate, ellos habían atacado a reyes. Y ellos habían pensado que los reyes los iban a atacar como venganza. Y Abraham confía plenamente en Dios y los deja todos incapacitados porque sabe que si Dios le ha pedido eso, Él lo va a cuidar. Ahora, Abraham no necesita orar esto, ok, Dios me pidió eso, voy a orar a ver si eso es. O sea, Abraham necesita ponerse en acción. Y pasa de dar pasos y caerse y levantarse y un paso para adelante y un paso para atrás a ser un verdadero hombre de fe. Tú necesitas salir de aquí como un verdadero hombre o mujer de fe, que entonces sabe lo que Dios le ha dicho y empieza a obedecer en su vida. Y dejas de ser un adolescente cristiano que un día sí y un día no, y un día se cree niño y un día se cree grande, cuando le conviene necesariamente cada uno. Y necesitas tomar responsabilidad en tu fe y obedecer a Dios. Vemos a un Abraham que pasa de dar esos pasos a ser un verdadero hombre de fe, que empieza a confiar y a creer en su promesa y empieza a ser fiel a eso. Tú necesitas salir de aquí distinto como entraste, creyendo en lo que Dios ha prometido y que Él lo hará. Versículo
24, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham, Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en su casa, y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Y con esto, por raro que parezca y extraño que se vea, o sea, ellos están diciendo: Señor, somos tuyos. Señor, obedecemos lo que tú nos has pedido y esta señal de que tú nos has escogido. Y empiezan con esta señal, pero de algo que ya ha pasado en el corazón. Tú no tienes que hacer esta señal, pero hay cosas que si ya pasaron en tu corazón, entonces tú deberías vivir de cierta manera. Y deberías de dar pasos firmes y empezar a hacer eso. Un hombre, una mujer de fe. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y hoy queremos caminar en fe, Señor, y tomar acción en nuestras vidas y obediencia a ti, Señor. Que hoy las cosas que has pedido en nosotros las tomemos en serio y empecemos a obedecerte. A agarrar un trote firme para correr esta carrera que no se trata de llegar primero, sino de mantenerse. Yo te pido que hoy haya aquí jóvenes que puedan tomar decisiones en su vida para empezar a correr esa carrera que es por fe, y empiecen a agarrar paso firme y ya no sean niños que se caen y se tropiezan y paran y se vuelven a caer, sino empiecen a ser hombres y mujeres de fe, no importa la edad que tengan, y que hagan un compromiso contigo de ser tuyos por completo, en respuesta a la gran promesa que les has dado de salvación, de gracia y del propósito que tienes para ello. Y te lo pido en el nombre de Jesús.